Todos los controles para videojuegos siempre han seguido un estándar muy claro. Una caja con botones y palancas para poder jugar. Esto es ideal cuando tu dispositivo está separado del control, como en el caso de las consolas caseras o tu PC de escritorio. Pero cuando pensamos en un dispositivo específico para jugar, el diseño es completamente diferente, con la pantalla central y controles a los lados siendo lo más popular. Entonces, ¿por qué insisto en que pongas su teléfono en un clip? El día de hoy vamos a revisar dos controles para tu teléfono Android que funcionan en la posición de reposo, para los que quieren convertir su teléfono en una consola portátil. Veremos el GameSear X2 Type-C y el Razer Kishi, en su versión Xbox, dos interpretaciones de la misma idea. Veamos qué tal funcionan para juegos nativos, emulación y como ya está disponible en México, también con xCloud. Bienvenidos de nuevo, esto es De Cero a Tech. Razer fue fundada en Estados Unidos en 2005 y es muy reconocida por sus PCs y accesorios, todos enfocados en gaming, y alguna que otra idea bastante extraña. Eso sí, siempre con nombres muy gamers para sus productos. GameSear fue fundada en Hong Kong en 2010 y ha crecido bastante. Aunque también hacen dispositivos para juegos en PC, se enfocan más en controles y accesorios para teléfonos. La caja del Razer Kishi tiene el típico diseño de la marca, y es mucho más chiquita de lo que te esperas. Al abrirla vemos por qué, es apenas más grande que el control. Y lo primero que vemos en el control es una amenaza de que primero veamos el control por atrás. Y por atrás, una estampa que te explica cómo abrirlo. Muy bien, para que no vayas a romperlo. La charola en la que está el control está diseñada para mostrar justo el título del manual. Buen detalle. Incluye eso y no mucho más. Una tarjeta con 14 días para Game Pass Ultimate y las típicas estampas de Razer. El GameSear también viene en una caja bastante bien hecha, y el dibujo del control es brillante igual que en la caja de Razer. Por dentro, primero tenemos una caja de soporte en la que viene el manual, una tarjeta de garantía y, por qué no, también su propia estampa. Y debajo tenemos finalmente el control. Este viene sin ninguna advertencia. Y pues nada más. Ok, estamos viendo estos dos controles porque realmente buscan solucionar el mismo problema. Mínima latencia con conexión por USB-C y teléfono en posición central. Así que lo más importante es cómo detienen el teléfono y qué tan compatibles son. El Kishi está más inspirado en el control de Xbox. No solo esta versión que tiene licencia, también la versión normal y la versión para iPhone. Viene en color negro y tiene el típico acomodo de botones ABXY, los cuales se sienten un poco esponjosos y requieren bastante presión, aunque el traslado no es muy largo. El D-pad también se siente algo esponjoso y no muy estable. Y los botones superiores R1 y L1 son digitales, con membrana, y R2 y L2 analógicos, que le agradecerá a cualquiera que le gusten los juegos de coches. Los botones adicionales están en buenas posiciones y son de microswitch. Las palancas analógicas se sienten bastante bien, con buena resistencia y bastante traslado, y un clic fácil de activar. Tiene también un LED para indicar que está conectado, y un puerto USB-C con el que puedes cargar el teléfono mientras juegas. Este control tiene una posición cerrada, y para abrirlo lo volteamos y jalamos estos dos seguros. Esto separa el control en dos partes. Por dentro podemos ver que incluye dos zules para sostener el teléfono en su lugar, y del lado derecho dos espacios para dejar pasar el audio de la bocina inferior. Pero si tu teléfono tiene bocina superior, muy arriba, posiblemente termine tapada. Para cerrarlo, juntamos las dos partes, asegurándonos que se alineen al centro y simplemente presionamos por los lados y por atrás. Esto deja el control en la posición cerrada. Para poner el teléfono, obviamente lo volvemos a abrir y lo conectamos al USB-C. Y jalamos la segunda parte hasta que rodea el teléfono. Estamos probando con mi Poco F2 Pro, que es un teléfono bastante grande y muy ancho. Y si trato de ponerlo con la funda, simplemente no entra. Si le quito la funda, entra perfecto y queda bastante firme, sin ningún tipo de movimiento de tambaleo. Y con la pantalla sin ningún tipo de notch o hoyos, en serio que parece una consola portátil. Otra opción para no quitar la funda del teléfono es quitar las gomas del control. Con esto entra, pero se ve claramente recargado en el puerto USB-C, por lo que tambalea. Y esto no va a ser bueno ni para el conector del control, ni para el puerto del teléfono, aunque es lo suficientemente estable para jugar sin problemas. Considera esto si tienes un teléfono con una funda difícil de quitar,
o si tienes un teléfono con tamaños extraños. En la tabla puedes ver los tamaños oficiales soportados. Lo que sí es que si tienes un teléfono con USB-C, pero no en posición central, olvídate de que funcione. Las paredes hacen imposible que entre el teléfono. Y para la 1 o 2 personas que tienen teléfonos Razer, no olvides hablar a soporte para que te manden las gomas correctas. El GameSear X2 Type-C tiene un diseño más sencillo pero obvio. En este caso está claramente inspirado en el Nintendo Switch, incluso haciendo referencia a los colores dentro de las palancas analógicas. Como detalle extraño, es que copiaron el Joy-Con con 4 botones en vez de un D-pad, cosa que solucionaron para la segunda versión. Que es algo obvio si consideras que nunca vas a usar este control separado como los Joy-Cons. Los botones frontales tienen el típico acomodo Nintendo BAJX, y se sienten muy similar a los del Joy-Con. Pero los botones superiores tienen los nombres de Xbox. Todos son digitales y todos con microswitch. Los botones de función están en un buen lugar y tiene adicional este botón de cámara, que sirve para capturar la pantalla mientras juegas. Una idea bien implementada y que no requiere software adicional. Tiene 2 LEDs, uno para identificar que está conectado y el modo de conexión, y otro para indicar que está cargando. En las orillas tenemos estas rejillas para dejar pasar el audio, que en este caso no hay problema para los teléfonos que tengan estéreo. Y debajo también tenemos un puerto USB-C que sirve solo para cargar el teléfono. El conector USB-C está del lado izquierdo y podemos ver que GameSear diseñó el puerto para tener mucho juego. Esto es ideal para minimizar el desgaste, y la verdad es una excelente idea. Esto facilita poner el teléfono, incluso con funda. Simplemente conectamos, abrimos el control, que se siente bastante bien, y ponemos el teléfono. Muy sencillo. Y no tener las paredes cerradas permite que pongas virtualmente cualquier teléfono con USB-C, aunque salga un poquito por arriba o por abajo. Una vez puesto el teléfono, no queda tan firme como en el Kishi, pero lo suficiente para que no se mueva. Solo ten cuidado en no tirarlo porque seguro saldrá volando el teléfono. Si comparamos los dos controles cerrados, el Kishi es claramente más pequeño y es un poco más portátil, mientras que el X2 es más grande que cualquier teléfono celular. A nivel funcional, el Razer Kishi es exactamente lo que esperas. No hay sorpresas o funcionalidades escondidas. En Android simplemente lo conectas y funciona, y usas solamente un protocolo de conexión, que ha de ser Direct Input. También tiene un puerto USB-C inferior que te permite cargar el teléfono mientras estás jugando. Bueno, sí tiene una pequeña cosa escondida. Existe un software llamado Kishi App en el Play Store, que no es nada más que un lanzador de juegos, pero también sirve para actualizar el firmware. Para esto, simplemente conectas el control y vas a esta pantalla. Si hay una actualización disponible te va a salir el botón de update, que en mi caso no salió porque ya tenía el último. Pero si tienes que actualizar, en este momento desconectas el control y luego presionando BJ y Start al mismo tiempo, te las arreglas para conectar el control y el app detecta que está en modo de update y actualiza el firmware. El GameSear también funciona como te lo esperas. Simplemente lo conectas a tu teléfono y todo funciona. Como funcionalidad adicional, tiene este botón para capturar la pantalla, que a mí me funcionó perfectamente en mi teléfono. Pero cuando instalas el software de GameSear, sí tienes opciones adicionales. Primero que nada, me ofreció actualizar el firmware inmediatamente, y fue necesario porque tiene un nuevo modo adicional llamado el Gesture Mode. Simplemente le decimos que actualice y solito lo hace. Ya que termina, podemos ver dos opciones adicionales. El Gamepad Test, que simplemente te deja probar todos los controles, y la opción de cambiar el layout de los botones frontales entre modo Switch y modo Xbox. Con el nuevo firmware podemos cambiar entre dos modos. El primero, donde funciona como control normal, que te indica con el LED encendido en color azul, y lo podemos cambiar al segundo presionando el botón G, que es el Select, y el botón de casa, o el de menú. El segundo modo se llama Gesture Mode, y mapea los movimientos de los sticks y presiones de los botones a acciones en la pantalla, con lo que podemos configurarlo para juegos que no soportan controles como Genshin Impact, y que nos permite jugar Call of Duty Mobile sin tener que usar un control de PlayStation 4 o de Xbox original. Configurarlo es fácil. Hay que habilitar primero que te permita poner información sobre otra aplicación, y para esto presionamos el botón de Enable It. Sí, es un error ortográfico en el app. Ya en los permisos seleccionamos Display Pop-up Windows y le damos permiso. Desde la aplicación de GameSear, agregas el juego en el que lo quieres usar y al arrancarlo vas a ver un pequeño control. Al darle clic te muestra los botones en pantalla y es cosa de moverlos a donde se encuentra el botón correcto y configurar las palancas en sus lugares. Con esto pudimos jugar Call of Duty Mobile sin problemas.
y se siente idéntico al control, no como algo parchado. Funciona perfecto. Intentamos también configurarlo para RetroArch, con la idea de jugar Mario 64 DS con la palanca analógica virtual, pero fue imposible que funcionara bien, más por culpa del juego que del X2. Existen apps que te permiten hacer esto con cualquier control, pero incluirlo como parte de tu software es un buen toque por parte de GamesYear, en especial cuando sirve tan bien. En lo que respecta a compatibilidad, ambos controles funcionan perfecto en Android. Los probamos con Fortnite, Rose Rally 3, RetroArch y en xCloud y sin problemas. Incluso en el X2, que no es un control oficial de xCloud, todos los botones funcionan correctamente. Y para probar más allá del uso normal, utilizamos este dongle con un cable USB-C para probarlos también en Windows. Aunque con el cable así claramente se vuelven controles muy masculinos, ambos funcionaron bien, aunque ninguno con los juegos del Epic Store, que es común con los controles que no usan X-Input. Igual no creo que nadie lo vaya a usar así. Hubiera sido ideal que hubiera implementado esta funcionalidad por el puerto USB-C inferior. Hubiera sido una opción ideal para los que quieren tener solamente un control. Empezamos probando con Fortnite para probar las palancas analógicas. Y en el caso del Kishi son perfectas. Tiene una textura suave, pero son cóncavas para tener buen agarre. Y con bastante traslado, incluso más que el del control de la Xbox. Y la sensibilidad perfecta. Con el Gamepad Tester, podemos ver que están muy bien calibradas, con una figura uniforme en los 4 lados y sin llegar a las esquinas. Y al probar Mario 64, podemos ver que el traslado es muy progresivo, por lo que puedes hacer que Mario se mueva sin caminar, hasta su velocidad máxima y con todos los puntos intermedios. Por otro lado, las palancas del X2 son raras. Son más chicas de lo normal y son planas por arriba, y se resbalan un poco al jugar, aunque el traslado y la sensibilidad no tienen problema. La verdad, mucho mejores que las del Switch. Aquí podemos ver la figura en el Gamepad Tester, que no es uniforme. La palanca izquierda apenas llega a tocar el borde izquierdo, pero el derecho lo toca de sobra. Y en la palanca derecha tenemos el problema contrario. Esto no nos afectó en ningún juego, pero si usamos la prueba del control del Nintendo 64, podemos ver que la palanca izquierda no llega al número 80, que teóricamente es el punto ideal. Aunque repito, esto no nos afectó al jugar. En Mario 64 todo funcionó perfecto. Ahora revisando el D-pad y los botones del Kishi, como vimos originalmente se sienten algo esponjosos, aunque los botones funcionaron siempre bien. Ya en juego tienen buen tacto. El D-pad funcionó bien en la prueba de secuencias con Street Fighter, pero en contra, vemos que tiene el típico problema de juntar direcciones accidentalmente. No es tan grave ya que las membranas son bastante duras, pero sí provocó algunas muertes accidentales. Pero creo que es fácil acostumbrarse. Aunque jugando Celeste en xCloud, puedes ver cómo muchas veces no logro el siguiente salto porque no se junta bien la dirección. Así que no es ideal para juegos de precisión. Y los botones analógicos funcionan perfecto en los juegos de coches. Aunque tienen poco traslado, es mejor que no tenerlos. Pasando al GamesYear, sus botones tienen muy buen tacto. Como comentaba, son similares a los del Switch. Con membrana, pero con muy poco traslado y hacen un poquito de ruido. Hasta parece que son de microswitch. No tengo problema con este tipo de botones y la sensación al presionarlos es bastante clara. Donde no funciona tan bien es en el D-pad, si apenas lo podemos llamar así. En las pruebas de Street Fighter me costó mucho acostumbrarme. El Shoryuken no me salía, aunque al final le agarré. De cierta manera la separación explícita te fuerza a ser muy claro con tu dirección, y eso para juegos de pelea no es ideal. Pero esto mismo hace que sea perfecto para juegos de precisión como Contra o Celeste. Igual ya estaba acostumbrado porque jugué Celeste completo con los Joy-Cons en el Switch, y seguro me van a criticar esta opinión. Pero creo que los 4 botones separados son la mejor opción para los juegos de alta precisión. Así no existe la posibilidad de juntar 2 direcciones accidentalmente. El único cambio que yo les haría es juntarlos un poco más, porque como puedes ver están un poco más separados que los del Switch, y esto los hace más difícil alcanzarlos. Aunque sí tuvimos un pequeño problema. Constantemente presionábamos el botón de captura de pantalla accidentalmente, en especial en momentos con mucha acción. Sé que se lo están copiando al Switch, pero el botón debería estar menos salido y de preferencia en otro lugar. Y para terminar las pruebas, ambos controles cansan las manos al jugar, principalmente si estás usando el D-pad, que tiene posiciones muy bajas. La diferencia del tamaño vertical con el Switch hace que tengas que poner los dedos debajo del control, y la posición se vuelve incómoda después de un rato, en especial con el GamesYear. Las molduras traseras en vez de ayudar lo hacen más incómodo. El Kishi es más delgado por atrás, y esto, más su forma redondeada por abajo, lo hace un poco más cómodo. Pero definitivamente no son controles para jugar por muchas horas sin parar. En la prueba de latencia,
Como lo puedes esperar, son muy buenos, con 43.88 milisegundos para el GameSear y 44.32 para el Razer, los dos números dentro del mismo rango de error, iguales a los de otros controles que hemos probado conectados, y entre 10 y 15 milisegundos menos que los mejores tiempos que hemos tenido por Bluetooth. Es poca, pero sigue existiendo una diferencia. El Razer Kishi tiene un precio oficial de $99, bastante caro, aunque constantemente está en oferta. El GameSear X2 Type-C tiene un precio oficial de $70, pero también depende mucho de dónde lo consigas. Son precios relativamente altos, pero son opciones únicas para poder jugar con tu teléfono en un formato horizontal. En ambos casos también hay versiones para el iPhone, aunque la compatibilidad y funcionalidad puede que sea diferente. Y en el caso de GameSear, hay una opción Bluetooth $10 más barata. Sí, vivimos en un mundo donde la opción alámbrica es más cara por tener menos latencia. La verdad es que ambos son controles buenos si quieres jugar en un formato más de consola portátil, que creo que es más cómodo para viajes que el típico control con clip. Lo único que te diría es que si vas a usar mucho el D-pad, vayas por el Kishi para juegos de pelea y por el GameSear para juegos de acción. Espero que te haya gustado el video, y no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de Cero a Tech.